Solo al amor quiero escuchar, siempre en amor quiero pensar, en todo lo que mire, tu amor quiero mirar. Pidiendo las gracias que las devociones y los bienes de la iglesia contienen. Aparte que le hacemos nosotros, los hijos de la divina voluntad, una muy mala propaganda a nuestra madre. Porque los demás sacerdotes dicen, yo no quiero esa secta. Y los demás laicos o seglares que son bien formados, con razón dicen, yo no quiero esa secta. Porque si para yo ser un seglar que vive en divina voluntad, tengo que dejar el rosario, la coronilla, las oraciones que a mí me gustan particulares, pues entonces es una secta. Es decir, es dentro de la iglesia una cosa que no comulga con la iglesia. Entonces, fíjense, este capítulo del libro del cielo es esclarecedor realmente. Luisa se presenta revestida con todas las gracias de la redención. Y Jesús le dice, esas son las gracias de mi humanidad. No te podía haber admitido a mi voluntad si no estuvieras revestida así. Es decir, si no fueras bautizada, en pocas palabras. Qué interesante, es al contrario de lo que se dice. Y luego está el otro famoso capítulo del libro del cielo, a ese respecto que dice, la misión de los hijos del divino querer es hacer reposar, imagínense ustedes, es hacer reposar todas las gracias, que contiene la iglesia en el don de la divina voluntad. Es como si, por ejemplo, los que son dominicos, los que son de espiritualidad salesiana, los que son franciscanos, los que son carismáticos, Jesús los ha revestido así con tantos dones, los que son de la misericordia. Jesús los ha revestido con tantas bellezas espirituales para decirle, vengan, ahora entren en mi acto y allí depositen todos sus bienes. Es decir, háganlos correr en mi voluntad, para que cuando tú reces la coronilla sea un acto divino, para que cuando tú reces el Santo Rosario sea un acto sellado con mi querer, para cuando tú, si vas a una asamblea carismática, alabes y adores, sea un acto cumplido en mi voluntad. Se dan cuenta que la perspectiva es distinta. Lejos de dividir, lo que hacemos es unificar. Pero eso no lo digo yo porque lo estoy inventando, lo dice el libro del cielo. El libro del cielo dice, todas las gracias de mi iglesia, eso es el volumen, ese sí no me acuerdo de verdad, pero es por el 20 y pico. Todas las gracias de mi iglesia tienen que reposar en mi voluntad. Fíjense la perspectiva que es distinta. Entonces, esos aires divisionistas, para mí, son erráticos a la hora de comprender el libro del cielo. Erráticos completamente, erráticos. Y luego son divisionistas, por lo tanto, fruto del demonio. Porque todo lo que es división viene de Satanás, aunque tenga aires de bien. Pero todo lo que es división viene de Satanás, todo, aunque tenga aires de bien. Entonces, fíjense, hay que llevar todas las riquezas espirituales que ustedes contienen, deposítenlas en el mar de la divina voluntad. Háganlas fluir, vayan a sus retiros, vayan a sus asambleas favoritas. Si son franciscanos, vivan el carisma franciscano en la divina voluntad, llamando a la divina voluntad a sus prácticas franciscanas. Si son legionarios de María, recen la catena legionis, llamando a la divina voluntad. Entonces, todas las bellezas que son frutos que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia van a su raíz, porque eso lo dice otro capítulo. Mi iglesia tiene los frutos de mi voluntad, pero no tiene la raíz del árbol. Qué interesante. Entonces, ¿qué faltaba? Que los hijos de la iglesia, que somos nosotros, pero en divina voluntad, coloquemos la raíz al árbol. Es decir, llamemos a todas nuestras prácticas normales de hijos de la iglesia a la divina voluntad. ¿Y qué recibe Jesús? Una catena legionis a nombre de todas las generaciones con la plenitud de su misma oración. ¿Qué recibe Jesús? Una alabanza carismática cumplida en su querer, que cubre todas las alabanzas de criatura que hará la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es restar, no es dividir, es unificar. Es unificar y darle sello y calidad divina, que es lo que Jesús quiere, que es el cumplimiento de la redención. El cumplimiento de la redención. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Eso me da mucha paz. Gracias por aclararlo. Sí.
Sí. Porque hay mucha gente que cree que es una secta. Y con razón lo creen, porque se crea un ambiente de división, pero además con un lenguaje muy agresivo. Porque saben que me parece muy triste, cuando las personas en la iglesia somos violentas, ay no, eso ya es sin palabras. O sea, cuando yo me consigo un grupo violento, yo digo, ahí no está Dios, pero ni asomado ni por las narices. Y me perdonan, pero es que lo merece la situación. Cuando hay gente violenta, primero la violencia es una enfermedad psicológica y luego, aparte de todo, es una enfermedad del alma, que es lo más grave. Entonces, bajen las armas. En la divina voluntad no puede haber armas, no puede, porque no es fruto del querer de Dios. El fruto del querer de Dios es la caridad, es la humildad, es la paciencia, es la comprensión. Son los frutos del Espíritu que narra San Pablo. Entonces, a mí me da mucha gracia, ¿verdad? Porque entramos en la divina voluntad y Jesús nos da las virtudes con sello divino. ¿Pero dónde están? Yo no las veo en las actitudes. Porque ¿dónde están las virtudes? En la cabeza. Las virtudes se tienen que ver y vivir sobre todo. Claro, entonces, ¿dónde están las virtudes con sello divino tipo María Santísima? Válgame Dios. Que eso parece hasta un juego, una burla, de verdad. Es un constructo mental, sencillamente, un mero constructo mental, pero no tiene nada que ver con la realidad. Yo prefiero un cristiano que no está en divina voluntad, pero que es humilde, es manso, es caritativo. Ay, me siento mucho mejor con una gente así, que no con una gente que se las tira de la gran qué. Y haciéndole morcillas al diablo, además, porque el diablo está riéndose así de esta y de esta. Divina voluntad, y míralos, son mis hijos favoritos, los míos, no de la divina voluntad, porque produce los frutos del diablo. Claro. Riéndose está el diablo en la cara de esa gente. Entonces, queridos hermanos, todo esto me lo digo a mí de primero, obviamente, ¿verdad? La vida en la divina voluntad es para cristianos normales, que vienen a poner sello divino a su obrar, y es un don que viene de lo alto. ¿Sí? Me dice de que ella también era carismática, pero que ya no, porque se tiene uno que entregar totalmente a la divina voluntad. Entonces, pues... Yo se lo devuelvo con una pregunta. ¿Quién produce los carismas? La voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es distinto a su voluntad? ¿Con qué voluntad el Espíritu Santo hace fluir los carismas al alma? ¿Con una voluntad distinta que la que le dio a Luisa? Ay, Ave María Purísima. ¿Ah? O sea que me gusta lo que ha aclarado. Miren, fíjense. Sí, yo ¿saben por qué me meto con estos temas? Porque sé que estoy con gente que ya ha caminado. Entonces podemos hablar con libertad de estos temas para darles mi humilde opinión. Ustedes tomen la que quieran. La que sí, la que traían, o cualquier otra, o esta, ¿verdad? Entonces fíjense, la misma voluntad, y eso lo estábamos hablando ahora en la mesa, ¿qué voluntad divina santificó a San Francisco de Asís? ¿La misma que santificó a Luisa o una diversa? La misma. Muy bien, la misma, ¿verdad? Pero ¿qué produjo en Francisco? ¿El acto obrante y completo y único, o los efectos solo? Los efectos, muy bien. Y los efectos son tan grandes que hizo un santo de tal envergadura. Pero si solo los efectos son tan grandes, ¿cómo será el alma que porta dentro de sí el acto continuado y vital del querer de Dios? Imagínense. Ahora, otra pregunta. La divina voluntad, cuando se mueve en los redimidos, que produce como efectos dones, carisma, gracia, ¿verdad? La gracia santificante, ¿verdad? Muy bien, eso. Cuando produce toda esta suerte de riquezas, ustedes creen, y el alma así revestida, como les narraba ahora, que Jesús le mostró a la misma Luisa sobre su alma,
¿Ustedes creen que la misma divina voluntad, al entrar el alma en ella, le va a decir, entrégame todo lo que te di cuando te bauticé? Porque ahora yo voy a hacer contigo una cosa nueva. ¿Ustedes creen que la divina voluntad le dará ese discurso al alma que entre a vivir en ella? Eso aparece especificado en el libro del cielo. Al contrario, yo me recuerdo perfectamente que en el volumen 12 dice, ¿en quién? Le dice Jesús a Luisa. Es una frase muy corta, pero muy elocuente. ¿En quién yo puedo depositar todos mis carismas? Se lo dice Jesús a Luisa en ese sentido. En el alma que vive en mi querer, que tiene gran espacio. Porque la virtud que tiene la divina voluntad es expandir el alma y hacerla, ella se hace como la nube de los datos digitales, ¿verdad? Un lugar que hay muchos megas para meter información. Entonces allí ella amplía, nuestra alma es una cosita así, pero la divina voluntad se hace como un banco, como una nube de datos, donde se mete todas las gracias posibles e inimaginables. Y entonces las recibe el alma, cuando las quiere tomar. Eso es un don que recibimos por vivir en el divino querer. Ahora, la misma divina voluntad que produce los carismas y dones que se nos da en la persona de Dios, Espíritu Santo, es la misma persona que santificó a Luisa. Es la misma voluntad, el mismo espíritu y la misma voluntad que santificaron el alma de Luisa y que la hicieron una hija de la iglesia viviendo la divina voluntad. Bueno, esa voluntad y ese espíritu jamás te van a decir a ti, entrégame lo que te di el día de la redención, porque ahora tú vas a entrar en una realidad nueva. En realidad no es una realidad nueva. Cuando uno lee la perspectiva del libro del cielo, es una continuidad. Es decir, es pasar de la gracia de la divina voluntad que ya está en el bautismo, que la recibe el bautizado. Una pregunta: si viene un musulmán y lee el libro del cielo y me dijera a mí, Padre, yo soy musulmán, yo amo a Alá y yo sigo el Corán, pero a mí me encantó el libro del cielo. Yo lo voy a leer y voy a empezar a llamar a la divina voluntad en mis actos. A ver, esta pregunta: ¿ese alma puede entrar en el acto eterno de la divina voluntad? Levanten la mano los que dicen que sin bautismo se puede acceder al don de la divina voluntad. Pero el bautismo de deseo es cuando uno se muere. Entonces, hay que bautizarse. Hay que tener conversión. No lo sé. Creo que no. La voluntad. Pero si no entre, El bautismo te hace hijo de Dios. Actos de fe. El bautismo creo que no. Es que si no iría en contra de las Sagradas Escrituras. Claro. No hace falta. Expliquemos. A ver, ¿dónde está? Es una apertura de la conversión, padre, pero no de que se bautizó, ¿no? Muy bien, aquí. Vamos de una vez con esto. Quien lee primero, columna izquierda. Tiene que ver. Por el poder del Espíritu Santo, participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección, naciendo a una vida nueva. Somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es Él mismo. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. San Atanasio. Esos son dos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Por el poder del Espíritu Santo participamos de la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección, naciendo una vida nueva, somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Por el Espíritu Santo participamos de Dios,
Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces viene la otra pregunta maliciosa. Si ya por el bautismo somos partícipes de la naturaleza divina, ¿por qué nosotros, hijos del divino querer, nos atrevemos a decir que el resto de los bautizados no sufre un proceso de divinización? Porque el catecismo está diciendo algo contrario a ese principio. Aquí dice, por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Y eso lo sé yo desde que estudió catecismo y era un muchachito. Entonces, cualquier seglar allá afuera que usted le dice, yo hago actos divinos y tú no. Para empezar, que eso es horrible decírselo a alguien, ¿verdad? Pero piénselo por un momento. Alguien que tenga un poco de cultura o que se sepa este numeral dice, pero chico, si yo soy bautizado y yo ya he venido a participar de la naturaleza divina. Y entonces, ¿cómo defiende usted esa postura? Dígalo, doctor. ¿Cómo defiende usted esa postura? Pues es que de modo imperfecto, porque tu alma se llena de Dios, pero tu voluntad puede que todavía no esté por con fin, Dios. algo que estamos de acuerdo. No, tampoco así. No, porque entonces contradecíamos lo que dicen los santos. No, que no está con Dios. Jesús te amo. Lo habías dicho muy bien hasta una parte, ya después el otro. Para no parecer doctor. Muy bien, eso me gusta más todavía. Entonces, vamos a leer la columna del lado derecho. El don del tercer fiat brota en el ministerio de la Iglesia. Brota en el misterio de la Iglesia, que por la redención es el cuerpo de Cristo y portadora de Cristo y su Espíritu. Por el bautismo, Dios nos hace participar de su naturaleza divina. Ahí está. Sigue, Mario. Dentro del alma del bautizado, por la acción de la gracia y la presencia y acción del Espíritu Santo, brota el don de la divina voluntad, al contacto con el libro del cielo y la opción radical por la vida en la divina voluntad. Detengámonos ahí. Yo quiero que cada uno en particular lea este último punto que ha leído Mario y lo examine en su interior y vamos a ver qué opinamos de eso, porque eso es fundamental entenderlo. Muy bien, ¿qué entienden de esto? ¿Qué opinan? Hagan resonancia, por favor, sobre ese texto. Yo creo que la persona que leyese la divina voluntad sin ser bautizado y sin la gracia y la presencia y la del Espíritu Santo le resultaría totalmente imposible entender y seguir la divina voluntad. Por supuesto. Lo tendría que abandonar o convertirse. O convertirse. Esa es la respuesta. Bien, y de esa frase que desglosamos, ¿qué cosas esenciales sacamos en claro para nuestra vida como hijos del divino querer? Pues yo pienso, Padre, que es como si tuviéramos la semilla dentro. Eso es. Y que lo que necesitamos es decirle al Señor que sí, que queremos seguir ahí, que lo pedimos. Exactamente eso. Y además que eso lo dice el libro del cielo. Jesús le dice en 2 o 3 capítulos que la divina voluntad está en el alma, pero está como escombrada. Es decir, tiene una cantidad, tiene el peso de la voluntad humana encima. Y lo que hace el libro del cielo es darte la luz, el conocimiento, y la divina voluntad se pum, y de abajo se pone en cabeza del alma humana. Por la aceptación del alma humana. Por eso miren en ese punto todas las variables que hay. Dentro del alma del bautizado, por la acción de la gracia. El alma tiene que estar en gracia para vivir en la divina voluntad. Así que todo el mundo confesadito y comulgadito. Porque un alma que no está en gracia, no hay divina voluntad. Por eso esa herejía, porque es una herejía de no confesarse y no comulgar, eso es herético. Y por eso es que nadie quiere en la iglesia la divina voluntad. Porque eso es una herejía.
Para vivir en la divina voluntad hay que estar en la gracia de Dios. Y no le hagan caso a este pobre tonto. Pero un padre como Carlos Macieu, que es un gran apóstol de la divina voluntad y un gran entendido, pregúntense. Para que vean que solo la vida de la gracia, es decir, el alma bautizada, redimida, y por la acción del Espíritu Santo que inhabita en el bautizado, y solo en el bautizado, puede desarrollarse el don del divino querer como cualquier otro don. Quitando los pecados mortales, que ya se sabe. Claro, claro. Pero los veniales y las faltas, eso significa... Jesús le dice a Luisa que eso no interrumpe la vida en el divino querer. O sea, que eso sí está en gracia. Claro, usted sabe que el pecado venial no excluye la comunión de Dios. Padre, Sí. entonces toda esta gente que tiene que es una cosa nueva, de no bautizar a sus hijos es terrible. Claro, hijo, imagínate. En esa alma subyace la enemistad con Dios. A lo mejor el niño o la niña no es consciente y ni siquiera es enemigo de Dios porque ve una estampita y dice, mira qué bonito Jesús, una cosa así. Pero la esencia de la comunión con Dios está destruida. Porque el bautismo es un acto que va más allá de la conciencia. Es una transformación del ser en Cristo y por la acción del Espíritu Santo. Entonces, no es solamente un acto racional. El niño puede decir, qué bonito Dios, mira Dios, esa imagen, qué bonita. Pero por dentro la comunión está destruida, porque hace falta la eficacia de la redención. Por eso es que el pueblo de Israel, por más pueblo de Dios que era, estaban en pecado original, porque no estaba la gesta salvadora de Cristo, que destruía eficazmente el pecado y volvía a la gracia santificante, es decir, volvía la naturaleza humana a la divinización. Entonces, un bautizado cualquiera va en caminos de divinización, por supuesto, y negarlo es negar el catecismo de la Iglesia Católica. Y además no es proporcional a la vida que se vive. Muy bien, es gratuito. Lo que pasa es que si me meto en ese ámbito, hay mucha tela, ¿verdad? Entonces mejor no ir por ahí, porque es que podríamos decir muchísimas cosas solo con esto, pero no nos da tiempo. ¿Quién lee, Mario, el otro punto, por favor? Por la vida de la gracia participamos de la vida divina de Dios, sustancia de Dios. Por el don de la divina voluntad participamos de la sustancia del cielo, que es la misma sustancia de la divina voluntad. Participamos directamente de la vida del querer santo y la potencia de su divino obra. Esclarecedor es ese apartado, ¿verdad? Pero, ¿qué diferencia hay entre sustancia De Dios y del cielo. A ver, pero hablen. Vamos primero a decir las diferentes opiniones. A eso lo vamos a responder ahora, Gabriel. A ver, ¿qué más? Yo tengo mis dudas, porque Diga. La divina voluntad no es una potencia, no es una sustancia. No, hijo, no, en eso está equivocado. En el libro del cielo dice, el concepto que da el libro del cielo sobre la voluntad de Dios mismo es que es su vida y por lo tanto y es su sustancia, porque la vida es atribuyente a la sustancia, no es atribuyente una potencia, dice que es. no, en el hombre es una potencia la voluntad, pero tiene mucho significado la potencia también. Ya, déjelo, sigue, ya está enrollando mucho. Como imagen de Dios tenemos la misma potencia que es. No. Mire, en Dios la divina voluntad es vida. Y por lo tanto es más, ¿sabe qué dice el libro del cielo? Lo leí en el 29 el otro día. El libro del cielo dice que en Dios es la parte esencial de Dios. Y no solo eso, sino que es la portadora de la vida divina en Dios mismo y hacia la creación, hacia la criatura. Entonces, portadora de la vida divina. Portadora. Sí. Ahora imagínense, si solo desarrolláramos ese concepto sería muy largo. El problema con todo esto es que estamos abordando tantas cosas al mismo tiempo, pero por lo menos para hacernos ideas, ¿entiendes? Pero Dios mediante en algún otro espacio podremos desarrollar estos aspectos.
Pero quedémonos con esta idea, o mejor dicho, vamos a seguir conversando sobre este último punto, por favor, lo que ustedes quieran decir de este último aspecto. Pues yo pienso, ahí lo dice que es como si fuese que pasa a una escala mayor. Por la gracia está en la sustancia de Dios, pero si además tienes el don de la divina voluntad, participas ya directamente de la vida del querer santo de Dios. Es como una escala mayor, ¿no? En las primeras filminas dijimos, los que viven en el cielo tienen una cualidad mayor, sí, una transformación en Dios. Cogen la emanación que sale de la sustancia propia de la luz de Dios, de la vida de Dios. Exacto. Y entonces estamos todos esperando el tema de la sustancia. Si con la divina voluntad vamos a tener esa sustancia del cielo. Eso. Esa es una de las respuestas ya. Pero Claro ¿qué sí. diferencia hay si ya tenemos la sustancia de Dios con la gracia del bautismo? Pues es mayor. Es mayor. Tiende a la plenitud. Claro. Claro. Es como vivir un poco el cielo aquí en la tierra. Es vivir el cielo en la tierra. A ver, hijo. No sé si sería correcto esta forma de entenderlo, no sé, si algo como la savia o la sangre que circula por nuestra vida. Claro. Ese símil, de hecho, Jesús se lo hace entender a Luisa muchas veces. ¿Algo más que decir antes que yo diga algo? Yo me quedaba antes con la ganas de hacer una pregunta. Ahora, la banalidad que hay de que ya todo el mundo va a comulgar. A lo mejor gente que falta a misa, que sabe que falta a misa, que no se han confesado, sabe que se van a comulgar. A mí se me da... Sí. Es que Yo porque... Estoy hablando antes de estar en gracia, de si los pecados veniales no pasa nada, puedes recibir a Cristo y tal. Esto para mí en Europa para mí en Europa es una experiencia distinta a lo que estoy percibiendo, porque en América Latina la gente se confiesa sistemáticamente. Yo que soy muy estricta. En cada confesión, en cada misa, por ejemplo, siempre tiene que haber un sacerdote que preside y uno que está confesando, y en cada misa fácilmente se pueden confesar 30 personas. Allí la gente procura estar mucho en gracia, por eso cuando ustedes me hablan así, yo me desconcierto. Pero voy entendiendo que en Europa las personas tienen ahora una tendencia espiritual que es a hacer una gracia, como decía Benedicto, muy subjetiva. Es decir, yo me siento bien con Dios y por lo tanto voy adelante en la vida de fe haciendo y tomando lo que yo quiero. Y esa subjetividad es muy peligrosa en todos los ámbitos de la vida, pero en las coordenadas de la auténtica fe es peligrosísima, peligrosísima. Entonces, ciertamente para mí es escandaloso. Para mí es escandaloso que las almas vayan a comulgar sin haberse, sabiendo que no están en gracia. Porque, a ver, no hay que confesarse para cada comunión, eso tampoco. Sabemos que uno puede pasar un mes y si no ha cometido pecado mortal o grave, sino solo veniales, al principio de la misa con el acto penitencial, los veniales y las imperfecciones son perdonados. Eso es lo que enseña la Iglesia más puramente. Pero cuando hay pecado grave o mortal, o aunque no cometas pecado grave o mortal, debes confesarte una vez al mes por lo menos. Es el mínimo. Es el mínimo para llevar una vida no solo que atente a la gracia, sino a la perfección. Porque es que el sacramento de la confesión es para perfeccionar al alma también. No es solamente para perdonarla, es para trabajarla interiormente. Es que eso me escandaliza mucho, porque yo, por ejemplo, si falto un día a misa, no soy capaz de acercarme, no puedo. Es que no es... No soy capaz. Me acuerdo una vez en Guadalupe, que fui al monasterio de Guadalupe, era una cosa muy especial para mí, y entonces le pedí a Dios, digo, lo voy a hacer, Dios mío, digo, pero concédeme el momento rápido para confesarme. Y justo terminó la misa y un cura se me hizo un confesionario y confesé. Pero que para mí es una cosa que yo no lo puedo superar, que no sé yo si es una cosa
Y no lo de, eso, justo eso le iba a decir, no lo plantee desde usted. Eso la trasciende innumeravelmente. Es decir, usted tiene que decir con propiedad: mi iglesia me enseña a que si yo falto a misa es pecado grave. Si yo falto por sinvergüenzura, es decir, porque me dio flojera, porque me quedé comiendo o viendo una peli, todas esas cosas, eso es pecado grave, mortal. Pero que yo muchas veces pienso, es que se ve que muy estricta, que Dios me puede No, es que, no, hija, no, aquí no se, por eso, no, el asunto es este: cuando uno habla en nombre de la iglesia, tiene que enseñar lo que la iglesia enseña, y la iglesia enseña que faltar a misa por sinvergüenzura es pecado grave. Entonces eso no se trata de usted, se trata de lo que la iglesia enseña, y usted debe sentirlo así y enseñarlo a los demás así. Padre, perdone. Ajá. El sacerdote de mi comunidad decía que también es nuestro compromiso como cristianos de que si sabemos que una persona que tiene pareja, que no está casada, o que ya no conocemos, pero nuestra obligación es acercarnos y decirles que no pueden confesar, darles una explicación. Es excelente. Rápido. ¿Por qué? Porque es un compromiso. Claro. Y luego también hay personas que van a tomar la comunión y cogen luego en la mano y están. El Padre nos ha alertado a estar pendientes porque ha pasado. A que se roban la sagrada forma. Sí, y les hemos obligado a tomársela. Es que eso así debe ser. Es un compromiso del templo cristiano. Muy bien. De no quedarnos callados, porque hay mucha gente que vale, nos estamos alejando un poco de esto ese complicado que nos ponemos. Dice aquí que la sustancia del cielo, es decir, la participación en la vida celestial, que es entrar en el acto eterno de la divina voluntad, es lo que se recibe en el don. Porque una cosa es la vida divina como tal, es decir, ¿qué es la vida divina? La vida de las tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La vida que ellos tienen como ser personal, como ser trascendente, como ser real. Esta vida que brota de la intergérrima comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde siempre, para siempre, sin principio ni fin. Esta comunión, que es más que comunión, ¿verdad? Es unidad en la diversidad de las tres personas. Esta comunión que es amor, el amor por esencia, y que hace que Dios sea amor. La manifestación de la divinidad, es decir, del mismo ser personal de Dios, la manifestación de la divinidad, eso lo recibimos como participación, es decir, un reflejo, una unión con esa vida que en Dios es desde siempre y para siempre por medio del bautismo. Pero esa misma participación coloca en nosotros esa pequeña semilla, esa posibilidad, no solo del don de la divina voluntad, sino de todos los demás dones, pero especialmente del don de la divina voluntad. Está ahí como en germen. Entonces, el estado de gracia, es decir, el estado de comunión con Dios, de participación en la vida de Dios, y el soplo del Espíritu Santo, cuando la persona empieza a leer el libro del cielo, hacen el milagro. Hacen que brote en el alma inmortal, que está llamada por vocación a la eterna comunión con Dios, hace que brote el don de la divina voluntad. Por eso el sustrato, el caldo de cultivo para que el don de la divina voluntad brote es la vida de gracia de la criatura. El alma tiene que estar en gracia. ¿Y qué es estar en gracia? Estar en comunión con Dios. Cuando tú estás unido a Dios, sustancialmente transformado en Dios por el bautismo, ya tienes todas las posibilidades de recibir la vida en la divina voluntad. Pero ¿por qué un musulmán no la puede recibir aunque le encante el libro del cielo? Porque tiene pecado original, porque la comunión sustancial con Dios está rota. Aunque él diga, yo quiero empezar a creer en Cristo, es más, yo dejo a Alá y reconozco a Cristo como mi Salvador. Pues aunque lo dijera así, si no se bautiza, esa comunión no se ha efectuado plenamente, no es real, no es sacramental, no es un sello de la gracia transformante. Entonces hace falta que el alma esté en gracia, sea configurada como cuerpo visible de Cristo. Y luego el alma en gracia mantiene la divina persona encargada de que el alma camine en Dios,
de que el alma avance en Dios, de que escuche las mociones de Dios, de que el alma pueda producir frutos en Dios, es el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida y que habita en el alma inmortal en gracia. Entonces, cuando ambas cosas, el sustrato vital, el alma en gracia y el Espíritu Santo que mora allí, reciben y dicen, oh, qué alegría, mira, este hijo por fin está empezando a entender que está sumergido en mi voluntad y no lo sabía. En ese instante que recibe el llamado del libro del cielo, el Espíritu Santo sopla dentro del alma en gracia. ¿Y qué produce? Pues es como si dijera, voy a sacar de aquí del fondo del alma esto. Ese sol del divino querer que estaba minúsculo, que estaba ofuscado, que estaba puesto como trasfondo, que estaba como siervo de la misma criatura humana, el Espíritu Santo hace así, dice, oh, aquí está mi obra por excelencia, mi vida, y la coloca en su puesto en el alma. ¿Y cuál es el puesto en el alma? De cabeza, de vida primaria, de acto primario, de vínculo con Dios. Es el Espíritu Santo para un alma que está en gracia, el productor del don de la divina voluntad. Por eso es que un no bautizado no puede ser hijo de la divina voluntad eficazmente, formalmente. Lo puede ser por deseo. Leyó el libro del cielo y dice, yo quiero, ¿verdad? Entonces empieza el camino a la conversión, obviamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen dudas? Por favor, esto es muy importante. Si hay dudas, hablen. Mira, yo ahora, esto acaba de decir... Ahora le doy la palabra, perdón. Sí. Dígame, señor. Los actos nuestros se incorporan al acto único de Dios. Está hablando de ese germen, ese Espíritu Santo que sopla. Ajá. Muy bien, sí, lo escucho. ¿Cuándo empezamos nuestros actos a incorporarse al acto único de Dios? Desde el instante que usted decide entrar en la divina voluntad. Sobre eso también hay teorías, pero ¿sabe por qué no lo vamos a adelantar? Porque hay un constructo aquí especial para eso, que es muy importante abordar. Entonces no lo vamos a adelantar, pero su respuesta viene ya en camino. La señora y después el señor. Que me ha gustado mucho lo que has comentado, lo último. Ajá. Porque mucha gente dice, no, si es que entrar en la divina voluntad es solo querer, es que solo tienes que querer, tienes que leer el libro del cielo y ya está. Bueno, eso es así. Yo que eso no lo veo así. No, es así, pero tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles. Pero necesita lo que acabo de decir ahora, mucho. Pues claro. Necesita que ese alma esté en gracia. Claro. Necesita que esté en gracia. Eso sin duda. No es solo querer, es querer y es estar ahí como tiene que estar. Muy bien. No lo vas a conseguir. Aquí me hace mucha gracia cuando dice, solo tienes que querer. Manoli, pues se supone que una persona del Señor, de misa diaria, ¿qué quiere decir? No, Javi, no. Hombre, lo que no va a hacer una persona de misa diaria. No, mira, Javier, la señora, eso lo dice. Yo hablo mucho de esto. Mira, pero eso lo dices tú porque tú eres una persona muy fiel. Pero la señora, mire, yo conozco muchas más almas que tú en divina voluntad. Y hay gente que dice, yo ya no necesito de la comunión porque dice el libro del cielo. Eso no creo. Yo solo que digo que para entrar hay que leer, si no lees no puede. Sí, pero tú no me estás entendiendo. Yo lo que te digo es que en el mundo de la divina voluntad hay almas que dicen, como el libro del cielo dice que vivir en la divina voluntad y hacer actos es mi comunión, yo ya no comulgo. Y eso pasa, y los conozco con nombre y apellido. O sea, que lo que la señora dice es cierto. Nosotros no pero, somos misa, ni somos la Virgen María. Claro. No somos. Y es que, muy bien, y eso que usted dice es muy inteligente y me da pie, mire, es que muy bien, y es que me da pie a repetir lo que le dije al principio. Grábenselo aquí por el amor de Jesucristo. Hay un gran itinerario entre entrar, hacer el recorrido para llegar y ser un acto completo de divina voluntad. El Señor se cansa en el libro del cielo de repetir, yo poco a poco le doy al alma. Y es más, hay un capítulo precioso que dice, ese sí no, ya no tengo idea de qué volumen es, pero me acuerdo del texto perfecto. Dice, cuando el alma entra en mi voluntad, yo poco a poco la voy llamando
y en cada llamada yo le doy nuevos sorbos de vida, nuevos sorbos de luz divina. Y dice, hasta llevarla a un juicio. El Señor dice, para llamar al alma del todo a mi voluntad, la someto a un juicio. Así que preparémonos. Y los grados que hay, que son 4 los grados, claro. que eso está tardando, pero hay que querer. Si no quieres tú no leer, no puedes llegar nunca. Vale, pero al contrario, o sea, creo recordar que Jesús dice en el libro del cielo, que comulgar es importantísimo porque aumenta la vida de la divina voluntad en el alma. Sí, claro. Es que miren, por eso les repito, a ver, por eso yo les suplico a todos que sean muy humildes con esto, y si ustedes no se han leído los 36 volúmenes, no le hablen a los demás, porque van a decir disparate. ¿Y saben por qué van a decir disparate? Porque cada capítulo desencarnado, descontextualizado del resto del libro del cielo se puede malinterpretar. Y de hecho eso pasa. Entonces cuando ustedes lean los 36 y le den una segunda vuelta, ahí pueden decir, oye, ya tengo una idea más o menos y ya sé que lo que me dice Jesús en un capítulo sobre la Eucaristía, que pareciera no atinar con lo que la Iglesia enseña, en el otro lo aborda de otra manera y me da una idea general del misterio eucarístico desde la perspectiva del libro del cielo. Porque para mí es tangencial aquel bello capítulo del 25, creo que es, que el Señor le dice a Luisa, le dice, cuando el alma vive del todo. Por eso esta frase, grábensela como fuego. Ninguno de nosotros los que estamos aquí vivimos del todo. Por lo tanto, eso no se aplica a usted ni a mí. Cuando el alma vive del todo en la divina voluntad, en usted aparece la misma fuente de la Eucaristía. Pero es cuando el alma vive del todo, es decir, una Virgen María y una Luisa. Exacto. Entonces, y le dice el Señor, y sin embargo, y miren cómo Jesús es muy inteligente. Entonces, ¿cómo completa el Señor? El Señor sabe de los herejes que van a brincar rápidamente. Y dice, y esas almas que ya tienen la fuente misma del sacramento en su interior, irán a misa. Ahí está. ¿Y para qué irán? Le dice Jesús a Luisa. Porque lo que ya tienen en el interior lo recibirán también afuera, me recibirán a mí eucarístico y me darán reposo. Y me darán el reposo eucarístico que yo estaba esperando verdaderamente. Porque cuando tú comulgues a Jesús, Jesús comulgará a Jesús. Entonces será el mismo Señor que en ti se dará a Él mismo a sí mismo, con sus mismos bienes, correspondencia, adoraciones, amor, acción de gracias, bendiciones, con el mismo sacrificio eucarístico que repetirá a través del acto en tu alma. Entonces, pero grábense esta palabra. Yo, el día que yo digo, Señor, yo entro en tu querer, ya entré, eso sí es verdad. Pero de ahí a poseer la plena unidad de la divina voluntad, como dice la señora. Tela, como dice. Eso. A ver, joven. No es así tan Si mal no recuerdo, los escritos de Luisas dice que el solo deseo de querer vivir la divina voluntad te introduce. Claro, y a eso vamos. Ahí, eso, como le dije al Señor, vamos a llegar a ese punto. Por eso no lo vamos a desarrollar ahora. Vamos a terminar aquí, por favor. ¿Quién lee este? Ahora entramos en la divina voluntad como almas redimidas. Muy bien, una pregunta. Antes de leer eso, no hagan trampa, no lean ahí. ¿Adán y Eva entraron en la divina voluntad o ya estaban cuando fueron creados? Muy bien. ¿Pero ellos eran en la divina voluntad almas redimidas? No. Muy bien. Entonces quiere decir que las almas que entramos ahora en la divina voluntad tenemos un componente distinto a Adán y Eva. Sí. Muy bien. Sí, estamos claros. A ver, adelante, lea. Diga, señor. No acabo de comprender bien lo que es la vida divina. O sea, se habla de la gracia. La vida divina enunciamos que es la vida de unidad, de comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la vida personal del ser de Dios. Es decir, es la vida de Dios, la vida de Dios. En pocas palabras, la vida divina es la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios es un ser personal, es un ser vivo. Y es más, es la vida misma por excelencia.
Es que claro, es difícil comprenderlo. Porque ¿En qué sentido? Uno piensa, bueno, la gracia, ¿no? Que no tienes pecado, pero luego en positivo, pues sería acercarse a lo La vida de la gracia en positivo es que yo precisamente estoy por el bautismo en comunión con Dios y participo de su vida divina. Ese es el sentido positivo de la gracia. Por eso, su vida divina sería que participo de su amor, de su espíritu. Claro, de sus bienes, de todos los bienes que Dios ha servido en la mesa de su gracia. Todavía no están revelados, ¿no? Pienso, con la divina voluntad es como se va completando eso. Muy bien. En el itinerario de la Iglesia eso se ha desarrollado con diferentes cosas. Es decir, la vida de los bienes que el Espíritu Santo le ha servido como un gran manjar a su Iglesia se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Pero el complemento mayor, mayúsculo, que faltaba para la vida de la Iglesia era lo que pide San Pablo, que tengamos el pleno conocimiento de su voluntad. Y esto ha llegado ya a su culmen en la revelación del libro del cielo. Por lo tanto, sería parte de su vida divina, ¿no? Obvio. Es que todo lo que brota de Dios es parte de su vida divina. Hasta los carismas y dones. Todo lo que sale de Dios es vida, es participación en su vida divina. Muy bien, el que va a leer esto, por favor. Acercándoos a Él, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Ok, por favor, lee Jesucristo. Muy bien, lee una vez, por favor, la columna derecha. La única manera de acceder al don de la divina voluntad es seguir el mismo camino trazado por Cristo para formar parte del único cuerpo vivo y santo, capaz de recibir las primicias de la salvación y el desarrollo de la santidad. Qué amable. La vida en la divina voluntad es un don de la gracia que se da en y para el cuerpo místico. El carácter de la vida en la divina voluntad es ahora superior, porque se ejerce como sacerdocio en Cristo y por medio de Él. En el principio no era así. El alma que accede al don y al ámbito de la divina voluntad está decorada con la misma humanidad sufriente y gloriosa del Verbo Eterno y con las gracias, carismas y dones santificantes del Espíritu Santo. En el principio no era así. Los actos hechos en la divina voluntad forman parte de esta estirpe de sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Qué hermoso saber que nuestros actos cumplidos en la divina voluntad tienen como referente escriturístico ese texto de San Pedro. Y ese texto procedente del magisterio de la Iglesia. Es decir, en el sacerdocio real que como bautizados nosotros recibimos, en ese referente eclesial brota el don de la divina voluntad y nuestros actos cumplidos en el querer eterno. Entonces no son un himnovismo, una cosa etérea, sino que son parte de nuestras acciones sacerdotales como bautizados. ¿No entendemos? Porque es que ¿no? O sea, como bautizados somos sacerdotes. A ver, vamos a recordar lo básico del bautismo. Por el bautismo somos sacerdotes, profetas y... Muy bien. Entonces, aquí estamos recordando, esto es puro catecismo de la Iglesia Católica, aquí estamos recordando y además subsiguientes a un texto de San Pedro, que el pueblo de Dios tiene un carácter sacerdotal y ese carácter le da la virtud, y para eso no hace falta estar en divina voluntad, de hacer actos que son sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces por eso es que un señor o una señora que se sabe el catecismo de la Iglesia Católica, ¿me entiende? No importa. No, pero digo que usted le va a hablar de divina voluntad y le habla con superioridad, pues dirá, pero hijo, si yo
como sacerdote real del pueblo de Dios, mis actos unidos a Cristo, con esa conciencia, son sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué decía Santa Faustina? Santa Faustina veía con sus ojos cómo ella, uniendo sus oraciones a la pasión del Señor, sus oraciones, decía ella, son omnipotentes. Entonces, ¿cómo usted le va a decir a Santa Faustina, por ejemplo, mis actos, mi sacrificio espiritual es más agradable a Dios que el tuyo? O sea, el referente no puede ser un superlativo en los actos de divina voluntad, aunque lo son, porque sabemos por la teoría del libro del cielo que un solo acto de divina voluntad supera juntos a todos los actos de todos los santos. Eso lo sé. Pero lo que quiero es ayudarles mentalmente a encuadrar en el misterio de la Iglesia que nuestros actos como hijos de la divina voluntad participan de un llamado, de una vocación. ¿Y cuál es nuestra vocación? La vocación bautismal. Yo como bautizado produzco unos actos que el Espíritu Santo y la vida de la gracia me dan. Y el libro del cielo. Y decirle fiat a Jesús y al libro del cielo. Y eso es precisamente en el contexto de ser sacerdote, profeta y rey del pueblo de Dios. O sea que yo no soy una cosa distinta al resto de los bautizados. Yo como bautizado produzco sacrificios espirituales, porque Santa Faustina oraba mucho, vivía orando, y sus oraciones eran omnipotentes delante de Dios. Pero yo como hijo del divino querer produzco sacrificios espirituales como sacerdote real en Cristo. ¿Pero qué produce mi sacerdocio? Por virtud de la acción del Espíritu Santo y del libro del cielo, mi sacerdocio en Cristo, mi sacerdocio bautismal produce actos divinos que cubren todas las generaciones humanas y que encierran, ahí está la diferencia, a la misma divina voluntad. ¿Cuál es la diferencia entre la oración que hacía Santa Faustina y la oración que hace un hijo del divino querer? A lo mejor la oración de Santa Faustina conseguía cosas inmensas, como ella lo veía, son omnipotentes. ¿Cuántas cosas no produciría? La oración de la Madre Teresa de Calcuta paró en una noche una guerra completa. Pero un acto orante en el divino querer cubre la oración de Santa Faustina, de la Madre Teresa de Calcuta y de todas las oraciones de criaturas juntas. Y además encierra lo que es el núcleo de todo este asunto. Encierra a la divina voluntad misma en el acto de orar. Y esto es de tal suerte que sea que tú ores, o sea que barras, o sea que respires, o sea que lata tu corazón, encierras lo mismo. La oración vale lo mismo que el sacrificio vale lo mismo que el barrer vale lo mismo que el estar en cama enfermo. Porque ¿qué es lo que encierra un hijo del divino querer en cualquier acto? Díganlo, a la divina voluntad. ¿Y qué es encerrar la divina voluntad? Es encerrar el todo y a Dios dentro de su todo. De sí mismo. También, porque uno de los capítulos dice es dar Dios a Dios, es dar Dios a Dios. Entonces, conclusión, lo único que yo quiero que hagan es un ejercicio mental para no volverse una secta peligrosa. Entonces, ¿cuál es el ejercicio mental que quiero que hagan? Primero, de humildad, y digan, yo no soy la tapa del frasco, ni por ser hijo de la divina voluntad voy a ser hijo de la iglesia diverso. Yo soy un hijo de la iglesia más, pero la cualidad con que obro me la ha prestado Dios. Bueno, también en el bautismo me lo presta Dios, pero la cualidad con que obro me la ha prestado Dios y es singular, eso sí. ¿Por qué es singular? Porque me ha prestado su misma voluntad. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Luisa? Mira, cuando el alma se dispone a obrar en mi voluntad, yo fotocopio mi voluntad. La biloco, ¡pac! Arranco y saco como si hiciera otra divina voluntad, tal como está en mí, hago ¡rac! Y la saco fotocopiada y la mando al acto de la criatura y al alma de la criatura. Y ¡pam! Y ocurre el milagro.
la criatura recibe la divina voluntad tal como está en Dios mismo. Uy, es algo muy grande, es lo más grande, ciertamente. Y además el acto de la criatura encierra a toda la divina voluntad como está en Dios mismo. Oh, es algo muy grande, sí, es infinito. Sí, es un valor que no alcanza ni el acto de los santos, sí, es verdad. Pero mantengámoslo por caridad. Y si ustedes aman la divina voluntad, manténganlo por caridad en el contexto de la iglesia. Y no por solapar la cosa y porque no haya problemas, sino porque es la verdad. Es que, porque es la verdad. Nosotros, ahora, por ejemplo, yo estaba leyendo el libro del cielo y me salía la duda esta, Sí, del catecismo. Ajá. ¿Cómo enlazas el catecismo de la Iglesia Católica con el libro del cielo? Bueno, ya está viendo. Sí. Queremos decir que es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De que entendemos que nuestros actos forman parte del acto divino y por tanto cogemos una vanagloria, etc. ¿Podríamos decir que en ese momento incluso cometemos un pecado mortal y salimos de la divina voluntad? Muy buena pregunta, una pregunta interesantísima, porque aquí hay uno de los problemas fundamentales de la vida en el divino querer. Y la respuesta está en el libro del cielo, por supuesto. Jesús le dice en uno de los volúmenes a Luisa, le dice, agárrense de la silla fuerte porque aquí viene un secreto admirable que les va a ayudar a comprender el misterio de la divina voluntad obrante en la criatura. Los actos de la criatura humana en mi querer son independientes de la criatura. ¡Hala! Se lo repito y a ver cómo lo entienden ustedes. Los actos, dice el libro del cielo textual, los actos cumplidos en mi voluntad son independientes de la criatura. ¿Qué quiere decir eso? Escucho opiniones. Que no somos dueños. Eso es una de las consecuencias. Eso es consecuencia, pero no es lo central. A ver. Es que a mí todo eso me genera dualidad. Una vez uno ya se ha introducido en la vida de la divina voluntad, en la vida del divino querer, todavía puede caer en algún pecado grave. Entonces usted me da la razón, obvio. Es que obvio, miren, por eso grábenselo. A mí me gusta, porque me gusta el principio romano. El que repite, aprende. Entonces, se lo voy a repetir por quinta vez hoy. Hay una gran diferencia entre, digámoslo juntos, entre entrar, hacer el camino viviendo en la voluntad divina y llegar al pleno mediodía en el divino querer, que es recibir la unidad de luz de la divina voluntad en el centro del alma. ¿En qué consiste la plenitud del fiat obrante en la criatura? En que la criatura recibe la unidad de luz de la divina voluntad en el centro de su alma. ¿Y qué significa eso? Esa no es más ella. Esa es la consecuencia, pero claro. Pero significa que la misma unidad de divina voluntad que está en Dios, en su centro, lo que hablábamos ahora, se multiplica y se copia en la criatura tal como está en Dios. Así como la divina voluntad es centro de la vida de Dios y del obrar de Dios, Dios al alma que ya confirma para siempre en su querer, es decir, que recibe la plenitud del don, Dios copia esta unidad de luz, es decir, ese centro de vida en Dios, y lo copia en el centro del alma, imagínense. ¿Eso qué significa? Que la criatura posee la divina voluntad como vida propia y permanente. Pero no solo eso, sino que al poseer la unidad de luz como vida propia, ¿sabe qué le va a pasar a usted? Le va a pasar como a la Madre de Dios. Yo lo digo y me da hasta pena decirlo, porque es algo tan grande, me da mucha pena, a mí me da vergüenza compararme. Imagínate, es que lo digo y me dan hasta ganas de llorar, compararme me da pena pronunciar el nombre en ese sentido, con la Santísima Virgen. Pero cuando el alma recibe la unidad de luz de la divina voluntad, ya no tiene que decir, ven divina voluntad, este acto de barrer. ¿Saben por qué? Porque ya está. Porque ya está. Solo al amor quiero escuchar, siempre en amor quiero pensar, en todo